¿Han oído hablar alguna vez de un hombre que no tenía ni corona ni trono, pero ante quien se inclinaban los reyes? De un hombre que no poseía ejército, y sin embargo sus órdenes eran ejecutadas a miles de kilómetros de distancia, en los palacios más protegidos del mundo? En el siglo XI, en lo más profundo de las inaccesibles montañas de Persia, vivía un fantasma. Un ermitaño. Lo llamaban Sheikh al-Jabal, el viejo de la montaña. Su fortaleza, Alamut, estaba excavada en la propia roca, elevándose sobre las nubes. Se decía que ningún ejército en el mundo podría tomarla. Pero el verdadero poder del viejo no residía en la piedra ni en los muros. Estaba en su voluntad. Imaginen esto: un poderoso sultán, rodeado por 1000 guardaespaldas, se despierta por la mañana. Y en la almohada, junto a su cabeza, encuentra una daga. Una daga fresca, aún tibia, y una nota: estás en nuestro poder. Imaginen a un mensajero de un rey europeo, llegado a Alamut con exigencias insolentes. En respuesta a su arrogancia, el viejo de la montaña señala en silencio a 2 guardias en la cima de la torre. Y ellos, sin una sola palabra, con una sonrisa en el rostro, se arrojan al abismo. Simplemente para demostrar su devoción absoluta a su señor. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Ángeles de la muerte? ¿Demonios? Las leyendas cuentan que el viejo creó en la tierra una copia del paraíso. Un jardín secreto, donde los jóvenes guerreros eran embriagados con hachís, se les mostraba la felicidad, y luego se les prometía devolverlos allí, pero solo después de la muerte en nombre del Sheikh. Iban a la muerte como a una fiesta, soñando con el placer eterno. ¿Era un profeta, un diablo, un ilusionista genial, o algo mucho, mucho más aterrador? Era Hassan y Sabah, el hombre que transformó el asesinato en arte y el miedo en su propio imperio. Y hoy desvelaremos los velos de su secreto milenario. Caminaremos sobre el filo de una daga, separando la verdad impactante de la ficción escalofriante. Porque la historia de este hombre no es solo un relato del pasado. Es una instrucción sobre cómo una sola mente, una voluntad inquebrantable, puede poner de rodillas al mundo entero. Y esta lección es tan relevante hoy como nunca. Para entender cómo nace un monstruo, primero hay que mirar el mundo que lo engendró. Transportémonos al siglo XI. Persia, una tierra de antigua cultura y grandes poetas, gime bajo el talón de los conquistadores. El poderoso imperio selyúcida, una dinastía turca que profesaba el Islam suní, reinaba con mano de hierro desde las fronteras de China hasta el mar Mediterráneo. Para ellos, la fe era ley, y el orden, fuerza. Pero bajo esta aparente estabilidad bullía un océano de odio. Millones de persas chiítas consideraban a los selyúcidas bárbaros y usurpadores. Eran seguidores del ismailismo, una corriente secreta y mística del Islam que cree que el verdadero conocimiento es accesible solo a los elegidos. Para ellos, los gobernantes sunitas eran herejes, y su propia fe, el único camino hacia la luz. Esperaban a su imán, a su Mesías, que vendría a purificar el mundo de la inmundicia. La atmósfera estaba impregnada de la expectativa de un milagro y del olor a masacre inminente. Fue en este periodo, en la ciudad de Qom, en el seno de una familia de fervientes chiitas, donde nació un niño llamado Hassan. Desde la infancia, fue diferente a los demás. Mientras sus coetáneos jugaban en las calles polvorientas, él se encerraba en la biblioteca. Su mente, afilada como el acero de Damasco, absorbía ávidamente todo: álgebra y geometría, astronomía que lindaba con la astrología, los más complejos tratados filosóficos y, por supuesto, todas las sutilezas de la teología islámica. No se limitaba a estudiar, buscaba significados ocultos, claves secretas al orden del mundo y al poder sobre él. Y aquí, en las páginas de las antiguas crónicas, encontramos una leyenda. Una leyenda tan hermosa y trágica que se asemeja más a una parábola. Se dice que el destino unió al joven Hassan en la famosa madrasa de la ciudad de Nishapur con 2 muchachos destinados a convertirse en titanes de su época. Uno se llamaba Nizam al-Mulk, el futuro gran visir, mano derecha del sultán, el hombre más poderoso del imperio.
El segundo, Omar Khayyam, el futuro genial poeta, matemático y filósofo, cuyos rubaiyat sobrevivirían siglos. 3 jóvenes genios, 3 amigos, supuestamente se juraron un pacto de sangre: quienquiera de ellos que alcanzara el éxito primero, tendería una mano a los demás. El destino sonrió a Nizam al-Mulk. Él ascendió a las cumbres del poder. Recordando su juramento, llamó a sus amigos a la corte. Omar Khayyam, un verdadero sabio, pidió solo una cosa: un refugio tranquilo y una modesta pensión, para poder estudiar sin impedimentos el movimiento de las estrellas y componer sus versos inmortales. Su petición fue concedida, pero Hassan, su alma ansiaba otra cosa. No ansiaba el conocimiento, sino el poder. Un poder absoluto, ilimitado. Aceptando la oferta de su amigo, se sumergió en el mundo de las intrigas palaciegas. Era inteligente, elocuente e increíblemente carismático. Con sus discursos encantó al propio sultán y comenzó a tejer una red de conspiraciones para desplazar a su amigo y ocupar su lugar. Pero cometió un error fatal. Subestimó al viejo y sabio visir. Nizam al-Mulk desentrañó sus intrigas y presentó las pruebas de la traición al sultán. Desgracia, exilio. Hassan y Sabah lo perdió todo. Humillado, pero no quebrado, fue expulsado más allá de las fronteras del imperio. Mientras abandonaba la capital, en sus ojos no ardían las frías cenizas de la derrota, sino una llama inextinguible de odio. Juró que regresaría, y cuando regresara, construiría su propio imperio. Un imperio que no sería gobernado por sultanes y visires, sino solo por su mente. Haría temblar a quienes lo habían humillado con solo escuchar su nombre. La mayoría de los historiadores hoy consideran esta historia una mera ficción, un hermoso cuento oriental creado a posteriori para explicar la enemistad entre dos de las mentes más grandes de la época. ¿Pero no es ese el quid? Esta leyenda, aunque inventada, desnuda el alma misma de Hassan y Sabah. Su genialidad, sus desmesuradas ambiciones y su gélido desprecio por los lazos humanos. Este fue un punto de inflexión. El intrigante exiliado murió. En su lugar, nació un estratega, un profeta y el futuro señor de la orden más temible de la historia. Su camino, a partir de entonces, lo llevó a la oscuridad, al corazón mismo de la clandestinidad ismailita, a Egipto. Exiliado y traicionado, Hassan no buscó refugio en el desierto. Se dirigió al corazón mismo de la fuerza que se oponía a sus enemigos. Su camino lo llevó a El Cairo, a Egipto. En aquel entonces, El Cairo no era solo la capital del califato fatimí, era el Vaticano ismailita. Era una ciudad de misterios, el centro de una red de espionaje mundial, donde entre los muros de la gran universidad de Al-Azhar y en logias secretas se preparaba a predicadores y agentes, que luego eran enviados por todo el mundo islámico. Hassan llegó a El Cairo no como un fugitivo, sino como una estrella en ascenso. Los rumores sobre su increíble mente y su fe ardiente ya habían llegado a Egipto. Fue recibido con honores. Obtuvo acceso a conocimientos profundos, a manuscritos antiguos, a las doctrinas más secretas del ismailismo. No solo estudió teología, estudió psicología, el arte de la persuasión, los métodos de reclutamiento y la creación de células clandestinas. Comprendió. La fuerza de los selyúcidas residía en sus ejércitos, en su visible poder. Por lo tanto, su fuerza debía residir en la invisibilidad. Él vio cómo estaba organizada la da'wa fatimí, el sistema de propaganda. Vio los 9 niveles de iniciación que un adepto debía atravesar. En cada nivel se le revelaba una parte cada vez mayor de la verdad, destruyendo gradualmente sus viejas convicciones y reemplazándolas por nuevas. Al principio, al neófito se le empujaba suavemente a la duda. Luego se le demostraba la insostenibilidad de la religión oficial. Después se revelaban las interpretaciones secretas del Corán. Y así, paso a paso, su mente era completamente reformateada, hasta que en el nivel más alto se daba cuenta de que todos los rituales y leyes externos eran solo una envoltura para la multitud ignorante. Y para el elegido, el iniciado, existía una sola verdad, la voluntad del imán.
Hassan absorbió este sistema como una esponja, pero vio sus debilidades. La corte fatimí de El Cairo estaba inmersa en el lujo y las intrigas. El califa era débil, el verdadero poder estaba en manos de visires y jefes militares. Estaban demasiado lejos de la gente común, de aquellos perseguidos y sedientos de justicia que debían ser el combustible para la guerra inminente. Hassan comprendió, no se podía esperar gracia de una cúpula podrida. Era necesario crear su propia fuerza independiente. Una fuerza que no obedecería al califa de El Cairo, sino solo a él. Comenzó a formar el núcleo de sus futuros seguidores, eligiendo a los más inteligentes, los más fanáticos, los más despiadados. Su creciente influencia y sus ideas radicales comenzaron a asustar incluso a sus protectores en El Cairo. Él apostó por uno de los hijos del califa, Nizar, como futuro verdadero imán, y entró en conflicto con el poderoso visir. Muy pronto, Hassan, de huésped de honor, se transformó en un peligroso conspirador. Fue arrojado a prisión. Parecía el final, pero aquí ocurre lo que transforma su historia en leyenda. Se cuenta que el mismo día en que Hassan fue encarcelado, el minarete de la prisión se derrumbó. Sus enemigos, viendo en ello una señal divina, fueron presa del terror. No se atrevieron a ejecutar a un hombre que, a su parecer, era protegido por los cielos mismos. En cambio, lo embarcaron en un navío europeo con destino al Magreb, con tal de librarse de él. Pero el destino intervino de nuevo. Frente a las costas africanas, la nave fue sorprendida por una terrible tormenta. La tripulación, en pánico, se preparaba para la muerte. Y solo un hombre en cubierta permanecía absolutamente tranquilo. Era Hassan. Se dirigió a sus compañeros y dijo, «No teman. Mi señor me ha prometido que no pereceré, porque tengo una misión. La tormenta se calmará ahora mismo». Y, como por arte de magia, el viento amainó y las olas se aquietaron. La nave, desviada de su rumbo, atracó no en África, sino en Siria. Desde allí, Hassan inició su largo viaje de regreso a Persia. Pero ya no era el hombre que había huido de Isfahán. No regresaba simplemente como un exiliado. Regresaba como portador de conocimiento secreto, maestro de la lucha clandestina, un hombre que, como creían sus seguidores, sabía comandar los elementos y predecir el futuro. Ya no pediría poder, lo tomaría, y para ello necesitaba su fortaleza. Su bastión inexpugnable, desde donde su mano llegaría a la garganta de cualquier sultán. Su mirada se volvió hacia las montañas. Hacia el lugar que entraría en la historia con el nombre de Nido del Águila. Hacia Alamut. ¿Se han preguntado alguna vez qué es más fuerte? ¿Un ejército de 100.000 espadas o una sola idea genialmente concebida? Hassan y Sabah conocía la respuesta. Al regresar a Persia, no reunió un ejército. Comenzó a tejer una telaraña. Sus armas no eran soldados, sino los dais, predicadores secretos, misioneros, cuyas palabras eran más dulces que la miel y más afiladas que una daga. Durante años, ellos, como sombras, se deslizaron por ciudades y aldeas, encontrando eco en los corazones de los oprimidos. Y su objetivo principal se convirtió en un punto específico en el mapa. El lugar que debía convertirse en el corazón de su futuro imperio. Imagina una roca, no solo una roca, sino un gigantesco colmillo de piedra que se clava en el cielo a más de 2 kilómetros de altura. En su cima, como una corona, se alza la fortaleza de Alamut, el Nido del Águila. Por todos lados está rodeada de abismos sin fondo. A la puerta conduce un único sendero estrecho, que serpentea por el borde del precipicio, donde 2 guerreros pueden contener a todo un ejército. Las reservas de agua y provisiones en el interior bastarían para años de asedio. ¿Tomar Alamut por asalto? Era como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Todos los conquistadores del pasado evitaban este lugar, considerándolo maldito. Pero Hassan y Sabah no vio en ello un obstáculo, sino una oportunidad. Sensación. La fortaleza fue capturada desde el interior. No llevó arietes a los muros. Actuó con mayor astucia.
Sus dais comenzaron a trabajar con la población del valle alrededor de Alamut. Curaban a los enfermos, ayudaban a los pobres, hablaban de la justicia inminente. Lenta pero inexorablemente, convirtieron a los habitantes locales a su fe. Luego llegó el turno de la guarnición. Los predicadores se infiltraban en los cuarteles disfrazados de mercaderes y artesanos. Encontraban a los descontentos, a aquellos que odiaban a los gobernantes selyúcidas. Les prometían una nueva vida, una nueva fe. Uno tras otro, los soldados de la guarnición juraron secretamente lealtad al invisible viejo de la montaña. 4 de septiembre de 1090. El día en que todo cambió. Ese día, al amparo de la noche, Hassan y Sabah, disfrazado de simple maestro, entró por las puertas de Alamut. Simplemente llegó. Durante varias semanas vivió en la fortaleza, reuniéndose en secreto con sus seguidores. Y entonces llegó la hora X. El comandante de la fortaleza, fiel servidor de los selyúcidas, se dio cuenta con horror de que era prisionero en su propia casa. Sus asistentes, sus guardias, sus sirvientes, todos eran ya hombres de Hassan. Estaba rodeado. Sin un solo disparo, sin un solo golpe de espada, la gran fortaleza de Alamut pasó a manos del viejo de la montaña. Acuerdo impresionante. Fortaleza a cambio de un recibo. ¿Qué hizo Hassan con el comandante derrotado? ¿Lo decapitó? ¿Lo arrojó desde la roca? No, actuó como un verdadero gran maestro. Pidió amablemente al comandante que abandonara la fortaleza y, para que no se fuera con las manos vacías, le extendió un cheque. Un recibo por 3000 dinares de oro, que el comandante debía cobrar a uno de los seguidores secretos de Hassan en la ciudad vecina. Asombrado por tal giro, el comandante se marchó. Y, lo más increíble, el cheque le fue pagado de verdad. Hassan no solo capturó la fortaleza, la compró. Demostró al mundo entero que su palabra era ley, y su red financiera se extendía mucho más allá de las montañas. Desde ese día y hasta su muerte, durante 35 años. Hassan y Sabah no volvió a salir de los confines de Alamut. Se convirtió en un recluso voluntario, un fantasma que gobernaba su creciente imperio desde una celda oscura. Pero desde este, nido del águila, iniciaría su guerra. Una guerra que haría temblar de terror a todo el mundo civilizado. Ya no necesitaba refugio, ahora tenía una ciudadela, y desde esta ciudadela comenzaría a crear su arma más perfecta y aterradora. Obtenida una base inexpugnable, Hassan y Sabah se enfrentó al problema fundamental de toda revolución: ¿cómo podía un puñado de personas resistir a la colosal máquina militar de un imperio? Los selyúcidas tenían decenas de miles de guerreros, riquezas incalculables y el control de todas las grandes ciudades. La respuesta de Hassan fue asimétrica y genial. Decidió que su ejército no sería grande, sino perfecto. Comenzó a crear un arma que no tenía igual en el mundo. Y esa arma estaba hecha de carne y hueso. Así nació la Orden de los Fedayín, aquellos que se sacrifican. Este nombre reflejaba plenamente su esencia. No eran simples soldados que iban ciegamente a la batalla. Cada uno de ellos era una obra de arte, el resultado de años de preparación extenuante y psicológicamente sofisticada, sin igual, quizás, hasta el siglo XX. El proceso comenzaba con el reclutamiento. Los agentes de Hassan buscaban por toda Persia no solo jóvenes fuertes, sino inteligentes, capaces y, sobre todo, vulnerables. Podían ser huérfanos sin familia, o jóvenes de familias pobres que soñaban con la gloria, o idealistas ardientes que odiaban la tiranía de los selyúcidas. Eran llevados a Alamut, y allí comenzaba su transformación. El entrenamiento en Alamut se dividía en varios niveles. La preparación física era despiadada. Se convertían en maestros del combate cuerpo a cuerpo, del manejo de la daga, del disfraz y de la supervivencia en cualquier condición. Pero el mayor énfasis se ponía en el intelecto. Los fedayín estudiaban idiomas extranjeros, árabe, turco, incluso griego. Se sumergían en la cultura y costumbres de los pueblos entre los que tendrían que vivir. Podían pasarse años haciéndose pasar por mercaderes ambulantes, monjes cristianos o derviches sufíes, esperando su momento.
Se les enseñaba a ser invisibles en el lugar más visible. Pero el núcleo de todo el sistema era el adoctrinamiento ideológico. Hassan y Sabah desarrolló un complejo sistema de iniciación de 9 niveles, que gradualmente, paso a paso, reformateaba por completo la conciencia del adepto. En los primeros niveles, al alumno solo se le inculcaban dudas sobre los dogmas del Islam oficial, señalando contradicciones e injusticias en el mundo. Posteriormente se le revelaba una interpretación secreta, esotérica del Corán, demostrando que cada palabra tenía un significado oculto, batinita, accesible solo a los elegidos. En los niveles intermedios, el Fedayín ya renunciaba completamente a la antigua fe y aceptaba la divinidad del imán, el líder espiritual invisible de los ismaelitas, de quien Hassan y Sabah era el representante en la tierra. En los niveles superiores, en cambio, se le revelaba el último, el más impactante secreto, que todas las religiones, todos los rituales y leyes eran solo convenciones creadas para gobernar a la multitud ignorante. Para el iniciado, en cambio, no hay ni bien ni mal, ni pecado ni rectitud. Solo hay un objetivo, la ejecución de la voluntad del Sheikh. Este sistema creaba un nuevo tipo de hombre. El Fedayín creía que, al matar por orden de Hassan, no cometía un pecado, sino que cumplía la más alta justicia. La muerte durante la ejecución de la misión no era para él una tragedia, sino el mayor triunfo, un paso instantáneo al paraíso y la bienaventuranza eterna. No temían a la muerte, la anhelaban. La leyenda cuenta que cuando Hassan quería demostrar su poder, no mostraba tesoros ni arsenales. Llevaba al invitado al borde del muro de la fortaleza, hacía una señal, y algunos de sus fedayín, que estaban de guardia, sin sombra de duda y con una sonrisa en el rostro, daban un paso hacia el abismo. Esta demostración impactaba a los embajadores y a los sultanes más fuertemente que cualquier ejército. Comprendían que se enfrentaban a una fuerza que no obedecía las leyes de la naturaleza humana. Así, desde su ciudadela montañosa, Hassan y Sabah forjó cientos de dagas vivas. Asesinos ideales, desprovistos de miedo, duda y piedad. Y ahora estaba listo para dirigir esta arma al corazón mismo de su enemigo. El primer y principal objetivo fue el hombre que una vez lo había enviado al exilio, el omnipotente visir Nizam al-Mulk. El mundo contuvo la respiración. Comenzaba la era del gran terror. Imagina un estado que no tiene frontera definidas, no recauda impuestos y no despliega ejércitos enormes en el campo de batalla. Su territorio es una red de castillos nido inexpugnables, esparcidos por las montañas, y su ejército está hecho de fantasmas. Este era el estado de Hassan y Sabah. Él comprendió que en campo abierto su puñado de gente sería barrido por el ejército selyúcida en un solo día. Por eso inventó una nueva forma de guerra. Una guerra en la que la victoria no es lograda por la fuerza bruta, sino por la precisión quirúrgica y el terror paralizante. Contenido impactante del siglo XI, la ejecución pública como declaración política a diferencia de los sicarios comunes, que actúan en la sombra y tratan de ocultar sus huellas, los asesinos de Hassan y Sabah transformaron el asesinato en un espectáculo público. Su objetivo no eran pequeños funcionarios, sino las figuras más emblemáticas del imperio, visires, los emires más influyentes, generales famosos, los jueces y teólogos más odiados por los ismaelitas. Y el lugar para el ataque no se elegía en un callejón oscuro, sino donde el efecto fuera máximo. El arma principal era una daga corta, especialmente envenenada. Pero lo peor comenzaba después del golpe. Tras completar con éxito su misión, el Fedayín nunca intentaba huir. Permanecía en la escena del crimen, a menudo recibiendo su muerte con una sonrisa bajo las espadas de los guardias enfurecidos. Este era su mensaje al mundo: no les tememos. No tememos a la muerte. Podemos alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Objetivo principal: la caída del titán, y el primer objetivo en esta campaña de terror fue el hombre más poderoso del imperio selyúcida. El hombre que encarnaba todo el sistema que Hassan odiaba. Su ex amigo y protector, si se cree en la leyenda, el gran visir Nizam al-Mulk.
No fue solo venganza, fue una jugada estratégica genial. Nizam al-Mulk era el arquitecto del imperio, su cerebro y su columna vertebral. Matarlo significaba decapitar al Estado. 14 de octubre de 1092. El día que pasó a la historia. En este día, la caravana del visir se detuvo para descansar cerca de la ciudad de Nejabend. Nizam al-Mulk, después de la cena, estaba sentado en su lujoso palanquín. De repente, un hombre, disfrazado de dervish sufí, se le acercó pidiendo limosna. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, un puñal brilló bajo su harapo. El golpe fue mortal. El atacante, un fedayín llamado Abu Ta'id Arrani, fue inmediatamente descuartizado por la guardia, pero ya era demasiado tarde. El cerebro del imperio, el gran Nizam al-Mulk, había muerto. Efecto dominó, el imperio en caos. La noticia del asesinato del visir se extendió por el país como un incendio forestal, causando conmoción y pánico. ¿Cómo habían logrado acercarse al hombre más vigilado del estado? ¿Quién sería el siguiente? ¿El propio sultán? La paranoia invadió la corte. Todos comenzaron a sospechar de todos. Y apenas un mes después, en circunstancias misteriosas, murió también el sultán Malik Shahi. Los historiadores aún discuten si fue obra de los asesinos o de intrigantes de la corte, pero el resultado fue el mismo. El imperio se hundió en el caos y en una sangrienta guerra civil por el trono entre los hijos del sultán. Hassan y Sabah había conseguido lo que quería. Sin un ejército, en esencia, había ganado la guerra. No había conquistado ninguna ciudad, pero había destruido el orden en el campo enemigo. Su doctrina del terror había funcionado impecablemente. Ahora todos sabían, con el viejo de la montaña no se podía negociar. No se podía vencer, solo se le podía temer. Pero ¿cómo lograba inculcar a sus seguidores una devoción tan inhumana? Los enemigos estaban seguros, sin magia y drogas, no habría sido posible. Así nació la leyenda más famosa y aterradora sobre los asesinos. Así pues, la doctrina del terror de Hassan y Sabah funcionaba impecablemente. Los más grandes gobernantes y comandantes dormían con cotas de malla, temiendo la sombra en la esquina de su propio dormitorio. Pero quedaba la pregunta principal, que enloquecía tanto a enemigos como a aliados: ¿cómo? ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo podía un hombre común transformar a cientos de jóvenes, llenos de vida, en instrumentos despiadados que no solo no temían a la muerte, sino que la afrontaban con alegría? La razón humana se negaba a creer que esto pudiera lograrse solo con la fuerza de la persuasión. La respuesta debía ser diferente, más siniestra, y fue hallada. Testimonios exclusivos de Marco Polo, revelado el secreto del paraíso en la tierra. Un siglo y medio después de la muerte de Hassan, el famoso veneciano Marco Polo viajó por estas tierras. Era un mercader, un aventurero y, lo que es más importante, un brillante narrador. Fue en su El Millón, donde encontramos una historia escalofriante que durante siglos definió la imagen de los asesinos. Marco Polo, refiriéndose a los relatos locales, narró a Europa la invención más diabólica del viejo de la montaña. Él escribió que Hassan y Sabah ordenó crear un jardín secreto en un valle montañoso aislado. Pero no era un simple jardín. Era una copia exacta y material del paraíso descrito en el Corán. Por su orden, los ingenieros crearon arroyos artificiales de los que fluía no agua, sino vino purísimo, miel dulcísima y leche recién ordeñada. Alrededor crecían los árboles frutales más exquisitos de todo el mundo. En lujosos pabellones, adornados con oro y sedas, sonaba música etérea, y el aire estaba impregnado de los aromas de flores raras e inciensos. Y lo más importante, en este jardín vivían las más hermosas doncellas, las huríes, entrenadas en el arte de la seducción, el canto y la danza. Tecnología de zombificación, un viaje al paraíso y de regreso. El procedimiento descrito por Marco Polo es simple y horrible. El joven fedayín elegido era conducido ante el sheik. Allí se le daba a beber una bebida especial, mezclada con opio o hachís. Cuando caía en un sueño profundo, era transportado delicadamente a este jardín paradisíaco.
Al despertar, el joven no podía creer lo que veían sus ojos. Realmente se encontraba en el paraíso. A su alrededor había huríes que cumplían todos sus deseos. Pasaba varios días en este estado de euforia, perdiendo completamente el contacto con la realidad. Y luego el ciclo se repetía. Se le volvía a dormir y se le regresaba a las austeras habitaciones de la fortaleza de Alamut. Despertaba a los pies del viejo de la montaña. Hassan y Sabah lo miraba con una mirada sabia y decía: «Hijo mío, solo has visto un reflejo de ese paraíso que puedo concederte. Estuviste allí por mi voluntad. Ejecuta mi orden, mata al enemigo de nuestra fe. Y si caes en esta lucha sagrada, mis ángeles, en ese mismo instante, transportarán tu alma de nuevo a este jardín, pero para siempre». Después de una experiencia similar, ¿qué significaba la muerte para un fedayín? Era solo una llave, una puerta que conducía a la bienaventuranza eterna. Esta historia explicaba perfectamente su fanatismo. No eran simples guerreros, eran drogadictos, dependientes del placer paradisíaco que su Señor les prometía. La revelación del siglo, ¿por qué el jardín paradisíaco? Es un mito. Esta versión se convirtió en canónica en Occidente. La palabra asesino quedó firmemente ligada a la palabra hashishin, aquel que usa hachís. ¿Pero era realmente así? Los historiadores modernos, tras estudiar todas las fuentes disponibles, han llegado a la conclusión: la historia del jardín paradisíaco es, muy probablemente, un brillante ejemplo de propaganda negra de la Edad Media. Propaganda creada por los enemigos de Hassan para desacreditar su movimiento. Primero, como ya hemos dicho, Marco Polo no fue testigo de estos eventos. Registró rumores 150 años después. Segundo, la palabra misma, hashishin, en las crónicas árabes de la época no se usaba en sentido literal, sino como un insulto, un sinónimo de plebe, desechos, sin Dios. Era una forma de humillar a los seguidores de Hassan a los ojos de los musulmanes ortodoxos. Tercero, y esto es lo más importante, las acciones de los fedayín requerían absoluta lucidez mental. Imaginen a una persona que debe vivir durante años en una ciudad extraña, interpretar un papel a la perfección, esperar el momento adecuado y asestar un único golpe preciso en el caos de la multitud. Este es el trabajo de un superagente, no de una persona bajo el efecto de las drogas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, como suele ocurrir, resultó ser a la vez más simple y más aterradora. Hassan y Sabah no necesitaba hachís ni falsos decorados. Su droga principal era la idea. Era un genio de la psicología. Les dio a estos jóvenes lo que nunca habían tenido: un sentido de pertenencia, un propósito superior, fe en su propia elección y la promesa de gloria eterna. Reemplazó a su familia, su patria e incluso a Dios. Su paraíso no estaba en un jardín con huríes. Su paraíso residía en la sumisión incondicional a la voluntad de su sheikh. Y para alcanzar ese paraíso, estaban dispuestos a todo. ¿Pueden imaginar a un gobernante que, después de conquistar su ciudadela, se encierra voluntariamente en ella por el resto de sus días? Esto es exactamente lo que hizo Hassan y Sabah. Tras la triunfal y incruenta conquista de Alamut en 1090, nunca más descendió del nido del águila. Durante 35 años vivió como un asceta, como un monje ermitaño, gobernando su creciente imperio desde una única habitación que le servía simultáneamente como dormitorio, estudio y biblioteca. Detrás de escena del terror, la vida desconocida del viejo de la montaña. Los contemporáneos, incluso sus enemigos, describían su vida cotidiana con asombro. Renunció a todo lujo. Sus ropas eran de lana tosca, y la comida, la más sencilla: pan, cebolla y queso de cabra. Dormía en una fina estera en el suelo. Dedicó todo su tiempo a la oración, al estudio de las ciencias y, por supuesto, a la planificación estratégica. Desde su celda, como una araña en el centro de una telaraña, gobernaba decenas de fortalezas, miles de seguidores y cientos de espías por todo Oriente Medio. Sus órdenes, transmitidas a través de un complejo sistema de mensajeros,
se difundían por todos los rincones del mundo y eran ejecutadas sin objeción. Creó una máquina perfecta de control total. La ley de la daga, orden de hierro dentro de la orden. El orden que Hassan estableció en sus dominios era férreo. Cualquier violación de la disciplina era castigada con la muerte. En Alamut se introdujo una ley seca rigurosísima. La música, los banquetes y cualquier manifestación de lujo estaban prohibidos. Todos debían vivir como ascetas, dedicándose por completo al servicio de la causa. Y esta ley era igual para todos, incluido el propio Sheikh y su familia. Y aquí nos topamos con uno de los hechos más impactantes de su biografía, confirmado incluso por las crónicas hostiles a él. Hassan tenía 2 hijos. Uno de ellos fue acusado de violar la ley seca, había bebido vino. Sin dudar un segundo, Hassan ordenó la ejecución de su propio hijo. El otro hijo fue acusado de complicidad en el asesinato de uno de los dais, predicadores. Aunque no había pruebas directas, Hassan, para cortar cualquier sospecha y mostrar que para él no había favoritismos, ordenó la ejecución también de su segundo heredero. Piensen en esto, un hombre que, sin sombra de duda, sacrifica a sus propios hijos en nombre del orden que él estableció. Esta determinación gélida e inhumana, quizás, asusta más que cualquier leyenda sobre el hachís. Demuestra que para él la idea estaba por encima de cualquier sentimiento humano, por encima del amor, por encima de los lazos familiares, por encima de la vida misma. Terror intelectual, una batalla de mentes. Además de la eliminación física de los enemigos, Hassan y Sabah también libró una guerra de ideas. Él y sus seguidores escribieron decenas de tratados teológicos en los que demolieron brillantemente las doctrinas de los teólogos sunitas. Organizaron disputas públicas donde, con su lógica y elocuencia, pusieron en apuros a los hombres más eruditos del imperio. Su objetivo no era solo asustar, sino también demostrar la superioridad intelectual del ismailismo. Querían destruir no solo los cuerpos de sus enemigos, sino también los fundamentos de su fe. Así, durante 35 años, desde su solitaria celda montañesa, este hombre enigma mantuvo en vilo a la mitad del mundo. Creó un estado-orden único, basado en una mezcla de espionaje, fe fanática y progreso científico. Su imperio parecía eterno, pero en el este ya se cernían las nubes. Desde las estepas ilimitadas se movía una fuerza ante la cual ni imperios ni religiones podían resistir. Una fuerza que no creía en dioses y no temía a los asesinos. Los mongoles marchaban hacia Occidente, y su camino conducía directamente a las puertas de Alamut. A mediados del siglo XIII, el mundo había cambiado. Hassan y Sabah llevaba tiempo muerto, pero su obra vivía. Sus herederos, los nuevos, viejos de la montaña, seguían gobernando desde Alamut. La orden de los asesinos seguía sembrando el terror, sus dagas aún encontraban sus objetivos. Habían sobrevivido al imperio selyúcida, que se había fragmentado, en gran parte gracias a sus esfuerzos. Habían forjado alianzas con algunos gobernantes, librado guerras con otros. Parecía que su imperio montañés, protegido por rocas y miedo, existiría para siempre. Pero no habían considerado una cosa. Desde el lejano oriente llegaba una ola que barría todo a su paso, reinos, pueblos y religiones. Era la horda mongola, un nuevo enemigo, la fuerza que no teme a la muerte. Los mongoles eran lo opuesto a todos los enemigos anteriores de los asesinos. No podían ser intimidados. Eran ellos mismos el horror encarnado. No podían ser decapitados matando a un líder. Si se mataba a un khan, otro, aún más cruel, ocupaba inmediatamente su lugar. No podían ser desarticulados desde dentro, su disciplina de hierro, la yasa, de Gengis Khan, era absoluta. Además, los asesinos cometieron un error fatal. Intentaron aplicar su táctica favorita contra los mongoles, enviaron un destacamento de 40 fedayines para matar al gran Khan Monke. La conspiración fue descubierta. La respuesta de los mongoles fue rápida y despiadada. El Khan Monke dio orden a su hermano, Hulagu Khan, ve al oeste. Destruye el califato abasí en Bagdad.
y borra de la faz de la tierra el nido de los asesinos. No dejes a nadie con vida, ni siquiera a los bebés en la cuna, para que su propio nombre sea olvidado. El ASESDIO del siglo, fuego contra piedra. En 1256, el enorme ejército de 100.000 hombres de Hulagu se acercó al pie de Alamut. Fue el choque de dos filosofías de guerra. La inquebrantable defensa de los asesinos contra la imparable potencia de asedio de los mongoles. El último gobernante de Alamut, el joven e inexperto Run ad-Din Qurshah, se encerró en la fortaleza, esperando, como sus antepasados, resistir el asedio. Creía en la inexpugnabilidad de sus muros. Pero Hulagu no era un sultán selyúcida. Trajo consigo no solo guerreros, sino a los mejores ingenieros chinos, maestros del arte del asedio. No intentaron escalar las rocas escarpadas bajo una lluvia de flechas. Comenzaron a hacer lo que el mundo aún no había visto a tal escala. Alrededor de Alamut se construyeron gigantescas máquinas lanzadoras de piedras y balistas. Día y noche, sin interrupción, una tormenta de fuego se abatió sobre la fortaleza. Enormes rocas y ollas con petróleo ardiendo destruyeron muros y torres que habían permanecido en pie durante siglos. El ultimátum de Hulagu, rendición o destrucción total. Durante varios meses la fortaleza resistió. Pero incluso el nido del águila tenía un límite de resistencia. Los muros se agrietaban, las provisiones se agotaban. El espíritu de los defensores estaba roto. Hulagu Khan, no queriendo perder a sus hombres en el asalto final, envió a Qurshah un ultimátum: ríndete, y te perdonaré la vida. Resiste, y arrasaré tu fortaleza hasta el polvo y sus piedras las lanzaré al viento. El joven gobernante de los asesinos tembló. Esperaba la misericordia del vencedor. El 20 de diciembre de 1256, Run ad-Din Qurshah descendió de Alamut y se rindió a la merced de Hulagu. Este fue el final del gran imperio de las sombras. Libros quemados, la destrucción de la memoria. Los mongoles irrumpieron en Alamut. No se limitaron a saquearla. Destruyeron metódicamente todo lo relacionado con los asesinos. Pero su objetivo principal no era el tesoro, sino la biblioteca. La legendaria tesorería de conocimiento que Hassan-i-Sabah había acumulado durante décadas. Solo a un cronista de la corte, Yuwaini, Hulagu le permitió llevarse algunos manuscritos, inofensivos, incluido el Corán. Todo lo demás, miles de obras inestimables de filosofía, ciencia, medicina y, sobre todo, todos los archivos y enseñanzas secretas de la propia orden, fue arrojado a una gigantesca hoguera. Los mongoles lo entendieron: para destruir a un enemigo, hay que destruir no solo su cuerpo, sino también su memoria. En el fuego de aquel incendio ardió la verdadera historia de Hassan-i-Sabah. Todo lo que nos ha llegado son fragmentos, leyendas, relatos de sus enemigos. Se transformó de persona real en un mito, en una sombra, cuyos verdaderos motivos y objetivos quedaron para siempre sepultados bajo las cenizas de Alamut. ¿Pero se puede quemar una idea? ¿Se puede matar el miedo? El legado del viejo de la montaña resultó ser mucho más duradero que los muros de piedra de su fortaleza. Así, la hoguera encendida por los mongoles en Alamut se apagó. Las fortalezas de los asesinos fueron destruidas, sus seguidores masacrados. Parecía que la historia de la orden secreta más temible de la historia había llegado a su inglorioso final. El mundo suspiró aliviado. Pero, ¿fue realmente el final? ¿O el fantasma del viejo de la montaña, privado de su cuerpo físico, solo adquirió una nueva forma, aún más peligrosa? ¿La forma de una idea inmortal? Dejemos a un lado los mitos y las leyendas por un momento. ¿Quién fue Hassan-i-Sabah en realidad? Si se le mira a través de los ojos de sus enemigos, los selyúcidas, los cruzados, los califas de Bagdad, él fue el mal absoluto. Un diablo encarnado, un hereje que pervirtió la fe, creó una secta de asesinos despiadados y sumió a estados prósperos en el abismo del caos y la paranoia. Fue el primer terrorista internacional de la historia, cuya red sembraba el terror en medio mundo. Desde este punto de vista,
su destrucción por parte de los mongoles es un bien, la liberación del mundo de una plaga. Pero ¿qué sucede si se le mira desde otra perspectiva? Desde el punto de vista de la perseguida minoría chiita. Para ellos no era un terrorista, sino un héroe de la resistencia. Era su vengador, un hombre que, solo, osó desafiar la gigantesca y represiva máquina del imperio selyúcida. Les dio esperanza, fe y, lo más importante, un arma. El arma de los débiles contra los fuertes. Demostró que incluso el tirano más poderoso, protegido por miles de soldados, era vulnerable. Que un hombre con una daga y una fe inquebrantable podía ser más aterrador que un ejército entero. Pero el legado más sorprendente de Hassan y Sabah ni siquiera reside en el ámbito de la política o la religión. Fue un genio, adelantado a su tiempo por siglos. Creó el primer servicio de inteligencia y contrainteligencia profesional del mundo, basado en una red de agentes y una infiltración a largo plazo. Dominó perfectamente el arte de la guerra psicológica, comprendiendo que el miedo y la incertidumbre podían desmoralizar al enemigo de forma más eficaz que cualquier arma. Desarrolló la doctrina de los golpes quirúrgicos y de la guerra asimétrica, que hoy se estudia en todos los servicios secretos del mundo. Las unidades SAS, los Navy SEALs, el Mossad israelí, todos ellos, en mayor o menor medida, son herederos de las tácticas del viejo de la montaña. Incluso la palabra misma, asesino, entró en casi todas las lenguas europeas, convirtiéndose en sinónimo de asesino profesional y a sangre fría. La sombra de Hassan y Sabah se reveló increíblemente persistente. Su imagen ha inspirado a sociedades secretas, revolucionarios, escritores y, por supuesto, a los creadores de videojuegos. Entonces, ¿quién era? ¿Un héroe o un villano? ¿Un profeta o un manipulador? ¿Un santo o un diablo? Quizás la verdad es que era todo esto a la vez. Fue un producto de su tiempo cruel, una época en la que la fe era un arma y la vida no valía nada. Fue un espejo en el que se reflejaron todos los lados más oscuros y más luminosos de la naturaleza humana, la sed de justicia y la crueldad ilimitada, la búsqueda del conocimiento y la fe fanática, la genialidad de un estratega y el corazón de hielo de un tirano. La historia de Alamut fue quemada. Los verdaderos motivos de Hassan y Sabah permanecerán para siempre como un misterio para nosotros. Pero su principal lección, su legado escalofriante, sigue vivo hasta el día de hoy. Demostró que el castillo más inexpugnable es la mente humana. Y quien encuentre la llave, podrá gobernar el mundo. Incluso desde las sombras. Incluso 1000 años después.